Hola, bienvenidos a esta conversación. Hoy vamos a hablar de aquellas cosas que no pueden faltar en cualquier historia de terror. Soy Lucas Rojas y en este canal comparto cuestiones relacionadas con la lectura y la escritura. Los cuentos de miedo tienen una característica principal que es que nos atraen. Aún más allá de que sufrimos mientras los escuchamos, no podemos parar hasta saber cuál es el desenlace. Vamos a ver 6 características principales que no pueden faltar en cualquier historia de miedo. Número 1. ¿Cuándo ocurren? Algunas ocurrieron en el pasado, otras iniciaron en el pasado y siguen sucediendo hoy. Número 2. ¿A quién le suceden estas historias? En general, se busca que sea una persona conocida, una persona cercana. Puede ser el familiar de un amigo, la tía de mi primo, el hermano de un amigo mío, etc. Lo que se busca con eso es que la persona que está escuchando el cuento se sienta cercana al protagonista. Número 3. ¿En qué circunstancias suceden los hechos? En general, se busca que sea en un momento de soledad. El protagonista está solo, no está acompañado por nadie, no hay testigos que puedan contradecir los hechos, no hay testigos que puedan acreditar que las cosas no sucedieron realmente o que están en la imaginación del protagonista. Número 4. ¿Cuál es el sitio donde se desarrolla la historia? En general, se buscan lugares cotidianos, lugares cercanos y lugares clásicos, como por ejemplo el cementerio, el ático, el baño de la casa abandonada del pueblo. Son lugares comunes que conocen todas las personas que están escuchando y de esa manera es mucho más fácil que la persona se involucre con la historia. Número 5. Debe ser creíble. Es un arte matizar la fantasía con la realidad. No puede ser demasiado exagerado. Tiene que tener algo sobrenatural o de misterio, pero muy relacionado a lo que una persona puede experimentar. Número 6. ¿A qué hora suceden las cosas? En general, se busca un horario relacionado al tópico de la soledad en el que haya poca gente, poco movimiento. Eso normalmente se da durante la noche o puede ser en horarios del día pero en lugares alejados o lugares desolados. Me gustaría a modo de ejemplo leerles un cuento que me contó mi abuelo hace muchos años y que de alguna manera quedó grabado en mi memoria. Lo titulé El perro negro y dice así. Esta historia tiene lugar en el típico escenario rural mendocino comúnmente llamado finca. Una particular característica del hombre de finca es la del uso racional de los recursos. Esta idea va acompañada de 2 lineamientos fundamentales: la administración de la escasez y la íntima relación con la naturaleza. Dentro de estas habilidades, una de las más fascinantes, por lo menos para mí, es la de moverse en total oscuridad con la misma naturalidad con la que se mueve uno a plena luz del día. La idea de ir a las 11 de la noche hasta el fondo de la finca, en plena oscuridad, a buscar una pala olvidada o a soltar un animal atado, puede parecer un perfecto argumento de una película de terror, pero para el hombre de finca es tan natural como lo es salir a estacionar el auto en el garage para un hombre de ciudad. Aunque esta habilidad pueda juzgarse como innata del hombre de campo, nosotros en nuestra infancia hemos sido la clara prueba de que esta adaptación a la oscuridad es perfectamente aprendible. La mayor dificultad para practicarla es el desafío que nuestra mente ofrece al darle vida a los objetos inanimados. Así, en el escenario de nuestra imaginación podemos proyectar las horrendas leyendas de terror que cada uno puede conocer, recordar o inclusive inventar. Después de pasar unos 20 o 30 minutos en total ceguera en la oscuridad, de a poco comienza uno a distinguir formas y colores. El paisaje se vuelve tan rico como el diurno, al punto de llegar a identificar perfectamente las sombras que proyectan las cosas. En la intemperie, la variación de las tonalidades se da en función de la cantidad de luz ofrecida por la luna y las estrellas. El episodio que me relató mi abuelo sucede de noche, pero es una de esas noches claras. Volvía a paso tranquilo y silencioso, realizando un trayecto rutinario entre 2 casas en el medio de la innumerable cantidad de fincas que se entremezclan para formar el tejido cuadriculado de campos productivos de Mendoza. Habían pasado ya un par de horas desde la medianoche. Sus pasos precavidos se posaban sobre el suelo con la intención de no perturbar la acostumbrada tranquilidad de la soledad. Luego de atravesar una alameda doble, alineada desde su corazón con una acequia, entró en un cuadro de alfalfa, probablemente abandonado. Este tipo de terrenos suelen utilizarse entre etapas productivas para dejar pastar a los animales, que por la costumbre de seguirse unos a otros, suelen formar senderos bien pisoteados que dirigen a los bebedores, que en general son las orillas de las acequias. El hombre de campo, que vive en armonía con la naturaleza, suele aprovechar estos senderos para transitar con mayor seguridad de no arruinar
algún cultivo o el hogar de algún animal. A plena luz de la noche, estos senderos se convierten en verdaderos corredores y guías para transportarse. En general, suelen tomar una tonalidad grisácea rozando con lo plateado. Así era el sendero que encontró para continuar con su camino. En la oscuridad, todos los sentidos se agudizan y uno ve con los ojos, la nariz, los oídos, las manos y los pies. Con la mirada puesta en el horizonte, divisó a lo lejos una figura oscura que en principio no logró distinguir con seguridad. Lo que se aproximaba poco a poco por el sendero parecía a veces un hombre y otras veces un perro. Acostumbrado a toparse con alguien a esa hora y en esas circunstancias, comenzó a conjeturar quién podría ser. Por la hora y la zona, comenzó a pensar en los vecinos y haciendo relaciones mentales casi sin darse cuenta, se olvidó del camino. Cuando quiso acordar, la figura corría en su dirección a gran velocidad y a escasos metros. Tanto es así que no tuvo tiempo de apartarse del camino e inevitablemente fue atropellado por aquella cosa. Entre la oscuridad, el polvo levantado y la sorpresa del golpe, solo atinaba a cubrirse intentando separarse de la peluda bestia que gemía y gruñía sin darle oportunidad de apartarse. Una vez que se halló en el lugar, con la espalda apoyada en el suelo, recordó un cuchillo que llevaba en la cintura. Lo tanteó varias veces hasta que pudo encontrarlo. Lo empuñó firmemente y asestó un certero puntazo en lo que sería la espalda del atacante. Esperó sentir en sus dedos el calor y la humedad de la sangre, pero no sucedió. Separó la mano y en vez de sangre, vio como la filosa hoja de su cuchillo estaba doblada como si fuera de papel. Atónito por lo sucedido, solo atinó a llevar el cuchillo al suelo y pisar como pudo la hoja con la alpargata de yute para aplanar el filo. Recompuesta el arma, intentó lastimar a la bestia nuevamente, pero fue en vano. Volvió a bajar el cuchillo torcido y cuando se disponía a pisarlo una vez más para enderezarlo, la bestia lo abandonó, alejándose por el sendero. Se puso de pie como pudo, recuperó el aliento e intentó encontrarse las heridas de la lucha, al tiempo que su mente no salía del asombro y la incertidumbre sobre el suceso. Minutos más tarde, prosiguió camino hasta llegar a su casa. Allí se sintió invadido por un cansancio extremo. Se acostó en la cama y se durmió pensando en qué cosa le había sucedido. Al día siguiente despertó y a la luz del día no se encontró un solo rasguño, solo tierra y barro en sus ropas. Confundido entre si lo que había pasado solo había sido un sueño, se levantó y caminó para salir de su casa y tomar aire. Al pie de la cama se tropezó con su cuchillo, con la hoja totalmente ajada, torcida y maltratada. Espero que con este cuento hayan podido identificar algunas de las características que mencionamos. Es importante lograr familiarizarse con el lector, lograr que el lector se sienta cómodo con lo que escucha en la historia, se sienta identificado, la sienta cercana. Mientras más cercana sea la historia de miedo, más efectivo y atrapante será escucharla. Si te interesó esto que estuvimos hablando o algún otro contenido respecto a la literatura, me gustaría que me lo dejes en los comentarios y además te invito a visitar el blog para enterarte de otras temáticas que voy publicando. Finalmente, me gustaría de corazón que puedas rescatar en tu memoria alguna historia, alguna leyenda urbana de tu infancia, de tu adolescencia y que te animes a escribirla o te animes a compartirla conmigo, por acá o con tus seres queridos. Muchas gracias por mirar.